una gran persona, una gran mujer. Shirley Gold, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte, Shirley. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la vida? Hola Pedro, ¿cómo está? Tanto Bien, tiempo. bien, es cierto, hace Estoy, muchísimo tiempo que no charlamos, que no dialogamos, así que es una gran alegría en una fecha tan especial estar estableciendo este diálogo, este contacto contigo. bueno, la verdad que igualmente yo me alegro muchísimo. Estoy tratando de conectar también en Instagram, Ajá. así que, pero me parece que se va a superponer, ¿verdad? Sí, 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 tal Entonces, vez habría que bajar un poco si podés el sonido, pero bueno, veamos a ver cómo lo podemos emprolijar. A ver, contanos un bueno, poquito cómo es esta cuestión de las neurociencias en tiempos complejos como que el que está viviendo la humanidad y donde realmente hay una situación de mucho desgaste mental, emocional y físico de las personas, ¿no? totalmente, totalmente. Uno de los temas que vos me propusiste hablar, justamente, pero antes que nada te quería felicitar por la nota anterior, así en vivo, porque me pareció maravillosa, la seguí detenidamente y la verdad que te felicito. Como Gracias. siempre, una gran entrevista. Pero, Te agradezco, así gracias, que gracias. bueno, Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor también estar después de una persona como él y una personalidad. Entonces, bueno, un poquito lo que nosotros quedamos de hablar como tema y realmente que viene bien conectado con lo que estabas hablando, porque hablábamos cómo todas estas instancias que venimos viviendo con la sí. pandemia, el Ujú. COVID, eh, cómo ha afectado la salud mental, ¿no? Claro. Ujú. De nuestros hijos, obviamente niños, adolescentes, obviamente que tanto como los adultos, ¿no? Todo el entorno Pero familiar, evidentemente, ha resultado a afectado, todo ¿no? el O sea, entorno como que ha familiar complicado el mecanismo tradicional de la entidad de la familia, Shirley, ¿no? totalmente. Y cómo desde, bueno, de mi formación como psicóloga, especialista en neurociencias, Ujú. bueno, lo que te puedo aportar sobre esto. Y también, obviamente, como mamá. Claro, También, y ¿no? Yo sí. tengo Ujú. ¿Qué edad tienen uno tus de mis hijos ya? A proyectos ver. es Padres que Aprenden, en donde un poquito Ajá. mi objetivo y mi Sí. intención es darle herramientas para poder entender cómo los chicos aprenden mejor, Ujú. cómo entender los recursos que tenemos cerebrales, pero también como familia para aportar. Porque Claro. lo que ha pasado realmente ha sido desgarrador. ¿Y por qué te lo relaciono con lo que vos estabas hablando? Porque así como nos se hablan un montón de cosas que son importantes, en los medios, en los sistemas de comunicación y tanto se toma en cuenta cuestiones, la política que no ayudan ni hacen eh, ningún cambio al ser humano en sí que vive todos los días en su cotidianidad y no se ve una preocupación real sobre los temas importantes que son qué pasa después de 2 años, la salud mental ha sido afectada terriblemente. No, no es porque lo diga yo, lo dicen los Claro. mejores Sí, investigadores, las sí, lo mejores hemos escuchado, sí. universidades, Ujú. la UNICEF, la ONU, los mejores organismos internacionales Ajá. en donde que hablan sobre lo que es cuidar del niño. Las señales son abrumadoras. Obviamente las estadísticas lo dicen. Parece que eh, Todo lo que es sería la algo parte así. emocional del ser humano ha sido afectada y evidentemente eso va a tener sus consecuencias de alguna manera, ¿no? Por supuesto, porque el estrés, el Ujú. miedo, la incertidumbre que ha generado el COVID, la pandemia y la manera en que se han manejado y transitado, ya sea los gobiernos, los organismos, instituciones en la mayoría de los lugares, en los confinamientos, eh, han hecho lidiar a una escala que nunca antes se ha visto en los últimos 100 años, ¿no? De lo que es toda la parte emocional, toda la parte cerebral. Claro. Nosotros Ujú. somos, antes que nada, eh, cerebros sociales. Y los cerebros Cerebros sociales, sociales. Qué buena cerebros definición sociales, ¿qué quiere esta, ¿eh? decir? Que A ver. Ujú. nosotros nacemos y Sí. nos atraviesa nuestra familia, nuestro contexto, la sociedad en donde Claro. vivimos, la cultura, la Ujú. educación. Ujú.
todo eso va generando que ese árbol de neuronas dentro nuestro, Sí, y no nada más, en todo nuestro sistema nervioso central conectado con nuestro eje también emocional también, intestinal, intestinal, claro. intestinal, Ujú. todo eso está constantemente conectándose con aquello que nos está pasando y aparte, es como, imagínate, es como un árbol que va creciendo, todas esas ramificaciones, todas esas neuronas, todas esas conexiones Sí, se conectan y se van desarrollando a medida que nosotros nos conectamos con un otro, ajá, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, que somos entidades y cerebros sociales. Entonces, eh, se estima más o menos que el daño todavía no se puede calcular, porque obviamente que en las familias, depende también del grado de las posibilidades económicas, económicas, claro. del Ujú. nivel de encierro, de Sí. cómo esto ha afectado la economía familiar, Ujú. cómo ha afectado la psicología de esos padres o de esas instituciones. Pensé que acá hay chicos que no han ido al jardín, Durante que no muchos han ido a un meses, primer claro. Ujú, grado, ujú. no De han ido golpe a un se cortó todo, ¿no? preescolar, O sea, quedó encerrada la o, sociedad, o- el entorno o se familiar anotaron pudo en primer grado contener y medianamente la cosa. nunca vieron a sus compañeros Claro, durante 2 años. O sea, el que empezaba primer grado, alguno no vio a sus compañeros hasta tercer grado, ujú, claro. presencialmente. Un O tiempo sea, muy lo que largo, hemos demasiado largo, vivido extenso. Ujú. ha causado un daño tremendo que creo que lo vamos a ir viendo. Hoy en día lo que se ve que esto ha aumentado muchísimo en lo que son las emergencias de salud. Sí. Eh, Ujú, los chicos también a su vez han incorporado abruptamente y de una manera eh, difícil de procesar medios y redes sociales en el sentido de online, de internet propiamente dicho, o ujú. todo lo que es el sistema educativo. No es lo mismo que yo esté haciendo un Zoom contigo, que esté ahí contigo presencialmente. Seguro. Ujú. Entonces, todos tenemos antes era un esparcimiento que nosotros utilizábamos la computadora para distraernos, para ver una película, para leer o para investigar. Se ha Hoy en transformado como día algo es al habitual, revés. ¿no? Claro, se ha transformado como una Se constante, va permanente. Ujú. Es nuestro medio de trabajo, para los chicos Claro. se transforma en un medio de estudio que tenían que aprender, con Ujú, docentes que no sabían ni cómo ujú. manejarse, cómo crear la estimulación pertinente para ese sistema. Ajá. Y por otro lado, ya no era su medio de esparcimiento, pasó a ser su único medio de comunicación Ajá. en muchos sentidos, y más aparte lo que los convivientes en ese momento durante un gran lapso de tiempo, y Sí. poder en muchos momentos desear salir afuera, jugar, escalar, mover el cuerpo, que tanta necesidad tenemos también Seguro, para la parte nuestro física, organismo y ¿no? nuestro cerebro, Restablecer. Exacto, claro. Ujú, el ejercicio. ujú, Entonces, todo eso ha producido un daño tremendo, ha generado y nos ha enfrentado con unos niveles de estrés ujú. de un nivel de magnitud enorme, el hecho de los niveles de depresión, los niveles de Han ansiedad, crecido en notablemente donde, eso, ¿no? También ha sido afectado esa cuestión, inclusive en la relación de las parejas, ¿no? O sea, el hecho de estar dentro de un sistema de encierro también ha afectado hasta la parte sexual, las relaciones de las parejas, ¿no? por supuesto, todo, pero me gustaría que nos enfoquemos hoy en los niños, porque Perfecto, nosotros bien. hoy en día Ujú. El las futuro, ¿no? sociedades Es tienen lo que más entender que preocupante los de todo. niños son el futuro, Claro, ahí está. y niños dañados que los padres no reconocen los reveses que han sufrido y los sinsabores que han sufrido a nivel de desarrollo, ¿no? A Sí. nivel de desarrollo mental, físico y Ujú. cerebral, y a nivel la relación eh, a- de poder asimilar cosas que antes se asimilaban de otra manera. Ujú. Entonces tenemos signos de irritabilidad, sobresaltos, llantos, dificultades para consolar a Ahora, los esos daños, niños. estos daños a los cuales vos haces referencia, ¿son Sí. irreparables o se pueden subsanar de alguna manera
con algún tipo de terapia, porque lo que está preocupando, decirle, es Ujú. lo que yo por lo menos estoy escuchando, los comentarios de amigos, conocidos, gente que nos llama, que nos mandan mensajes o que consultan, por eso me interesaba charlar contigo, que hay una alta preocupación sobre esta cuestión, digamos, la desconcentración que tienen los chicos y esto que vos planteás, ¿no? El llanto, el entrar en pánico con bastante frecuencia. ¿Esto ha sido producto del tema de la pandemia, del encierro, del aislamiento al cual han llevado a una gran cantidad de chicos en el planeta Tierra? Mira, síntomas típicos como irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño, ansiedad Sí. de separación, Ujú. dificultad para poder ordenarse con el sistema de alimentos. Ujú. Entonces aparecen síntomas relacionados a náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolores de estómago. Chicos que antes podían retener fintes y empezaron a volver a mojar la cama, comportamientos agresivos que después, si no son tratados, se transforman en problemas de límites de la personalidad social por ahí el día de mañana. Ajá. Niños mayores más adolescentes con cambios continuos en el estado de ánimo, como también sentimientos de furia, de ira, conflictos frecuentes con amigos. Ellos perdieron la sociabilidad y tienen que Claro, volver ahí a está. desarrollar cosas que antes Ujú. desarrollaban desde mucho más pequeños. Ujú. Muchas veces también lo que se ve es pérdida de interés, porque al tener dificultad para dormir, al tener ese nivel de ansiedad y al estar afectado el estado anímico, tenemos falta de motivación, falta de interés, problemas de memoria, de O sea que ha habido como razonamiento, de concentración. Mirá lo que te sí, estoy como diciendo, una o sea, para desconexión ha eso habido, ¿no? Evidentemente esto ha te estoy interrumpido, dando un montón de claro, síntomas, muchos son, Pedro, que claro, son muy muchos los síntomas. importantes, que antes eran más aislados y que hoy en día no son más Claro, aislados, son más frecuentes y entonces tenemos menos interés en las tareas escolares, a ajá, su vez un sistema familiar que también está desbordado, claro. cambios en la apariencia, cambios en la higiene, cambios en cómo se reorganizan el día, porque los chicos tenían todo lo que son gestiones del comportamiento y que tenían que ver con la educación, Sí, ibas al colegio y aprendías a cómo gestionar tu tiempo en el día, cuál era el ajá, tiempo de escuela y cuál era el tiempo de recreo, cuál era el tiempo para comer y cuál era el tiempo para hacer la siesta, sí, cuál era el tiempo para hacer la tarea. De repente, chicos, todo ese aprendizaje se lo perdieron y chicos de 4 y 5 años tenían que autogestionarse solos claro. si tenían una buena contención familiar y si no, o sea, como ni siquiera los animales se Sí. manejan solos, o sea, los animales vos Sacar un viste conejo de que la galera, como quien dice, para ir adaptándose o gestionar, rearmándose para poder gestionar, ¿no? Ujú. gestionar sus Claro, emociones, sí. gestionar sus tiempos, Tremendo gestionar trastorno sus este, alimentos, un gran gestionar trastorno. su limpieza y cuidado personal, Ajá. gestionar sus pensamientos, gestionar su Que memoria, no es poca cosa. gestionar cuáles los tiempos de trabajo y los tiempos de ocio en un hábitat que a veces era de un cuarto. O Ujú. sea, estamos teniendo conciencia del sufrimiento y padecimiento que han sufrido la mayoría de los niños de este planeta, Claro. porque los que somos privilegiados de tener Una infancia distinta, ¿no? Otro instancias transitar distintas, el diferente, haber claro. podido por ahí Ujú. en algunos grupos sociales haber contratado algunos tuvieron como una educación paralela y Y podían sí. contratar como un Mm. maestro particular y como Ujú. que haga como que si fuera una educación paralela, o algunos colegios han hecho un sistema como paralelo para que ellos no pierdan, pero todo esto es una escala muy mínima y la mayoría han sufrido mucho. Más allá, aparte, que las pérdidas que han tenido, familiares muertos, Claro. enfermos, muchos chicos que quedaron huérfanos, muchos adolescentes con intentos de suicidio, o sea, hacer frente a las pérdidas grandes y lidiar con ese dolor también lleva su tiempo. Entonces, en este momento, más que nada,
los padres tienen que ser conscientes de que es un momento de ayudar al niño a fomentar su resiliencia, ¿Y están a los padres en fomentar condiciones, Shirley? Esto es muy importante, ¿no? ¿Están los padres en condiciones de poder avalar o acompañar este proceso cuando ellos también fueron afectados de distintas maneras en la parte económica, en la parte laboral? Porque también ahí tenemos otro gran problema, ¿no? O sea, por un lado los chicos y por otro lado totalmente. tenés aquellos que deberían haberle dado contención, que tal vez en determinado momento empezaron a desfallecer y empezaron a sentir esta tremenda presión que generó la pandemia porque notaron que de alguna manera también hubo una manipulación de alguna medida en ciertos sectores de la comunidad internacional. Esto es, digamos, de alguna manera reacomodable, se va a poder readaptar la humanidad a este proceso de un cambio, de una necesidad de reestructurar un montón de cosas que ya se han perdido. Mira, es muy importante esto que está preguntando, o sea, aprender a cuidar de uno mismo Uh -huh. marca la pauta de todo. Entonces, los padres establecen el tono y la pauta de un hogar, así como los profesores establecen la pauta, ¿no?, de esa institución Claro. a la que van los Uh -huh. chicos. Entonces, eh, eh, cuando se expresa un destino, vamos a decir, funesto o de miedo, afecta muchísimo. Entonces puede ser muy difícil mantenerse Claro. positivo, Uh -huh. especialmente teniendo en cuenta todas las dificultades que han atravesado las familias de su propio estrés, los padres, de su propia ansiedad de futuro, de trabajo, ¿no? Entonces es difícil a veces, ¿no? Hay que entender y ponerse en el lugar de cada familia, de cada institución familiar, Sí, porque todos y tuvieron poder que trabajar con cada reacomodarse. uno y ver Claro, realmente qué es lo que los atravesó, ¿no? claro, ahí está. Entonces, en base a eso, entendiendo, haciendo un trabajo minucioso de qué atravesó a esa familia, Uh -huh. a poder otra vez a regenerar, ¿no?, una situación de cómo volvemos a cuidar, ¿no? ¿No? Como hogar, esta institución, qué es posible, cuáles son los organismos de ayuda que hay, porque hay muchas técnicas, por otro lado, que uno puede aprender, muchas herramientas que uno puede aprender, por eso fue tanto mi necesidad de poder abrir un canal para los padres, Ajá, porque yo una de mis especialidades son las funciones ejecutivas y claro. ahí enseño a los padres cómo se activa el cerebro, Uh -huh. cómo un chico puede tener una mejor atención, cómo Uh puede -huh. estar mejor motivado, cómo puede gestionar sesiones, cómo puede planificar mejor sus tareas, cómo puede mantener la motivación a pesar de los obstáculos, el esfuerzo, ¿no? Todas las Sí. funciones ejecutivas tienen que ver con esto, cómo poder inhibir todo lo que es el problema de estabilidad, o sea, poder inhibir lo que son Estamos, no nos estamos, estamos permiten como perdiendo un poquito perseguir. estamos perdiendo un poco el retorno, el sonido. Shirley, Y vos ahí, me escuchás bien, fíjate porque te estás moviendo yo para... perfecto. Ahí te estamos escuchando con unos pequeños cortes. A ver si podemos recomponer la comunicación. Lo que de paso aprovecho para preguntarte, ¿esto es factible de poder recomponer cuando justamente ha habido un deterioro y una caída de un montón de posicionamiento de la gente, ¿no? O sea, la gran cantidad de pérdidas que ha tenido, gente que ha tenido que abandonar sus emprendimientos, cerrar sus locales, que ha tenido que rearmarse. ¿Cómo está siendo afectada esta sociedad luego de esa situación, Shirley? Mira, Pedro, yo la verdad que puedo hablar de esto de una manera más como profesional, pero esto abarca algo muchísimo más importante, que Claro, es cómo se manejan las instituciones en la sociedad en uno pertenece y ujú, cómo pueden colaborar entre sí y claro, cómo las bajadas de línea realmente están tomando esta situación ujú, en cuenta. Así como en su sí, momento Sarmiento dijo, tenemos un índice de analfabetismo en el país, tenemos que educar a toda una nación, ¿no? Y sí, enseñarles a leer y a escribir. Y se armaron proyectos
que realmente, que no tenían, entiendo yo, que ver solamente con un gobierno, tenía que ver con una idea de país, con una idea de futuro. Hoy en Ajá. día, me parece a mí, que tenemos que estar hablando en un marco muchísimo más amplio de lo que yo pueda, humildemente lo digo así, y en donde puede haber una bajada de línea, en donde primero se tenga en cuenta estos resultados, lo que está pasando, se haya hecho un trabajo o se haya pedido colaboración y tomado en cuenta las, todos estos datos que te estoy comentando, y Sí. me parece que entendiéndolo así, debería ser el marco de un proyecto realmente importante, educacional, en donde compense todos estos, vamos a decir, agujeros que se fueron Y creando en la sí, claro. salud de nuestra población infantil, Ujú. adolescente y adulta, y cómo todos, todos ayudándose a través de diferentes abordajes interdisciplinarios, pueden ir cada uno dando su granito de arena para que se pueda hacer un proyecto realmente que tenga en cuenta este valle, ¿sí? Ajá. O sea, de mi humilde Aporte sería, claro, sí. eh, Sugerencia. Ahora, ¿qué justamente sugerencia, claro, porque realmente, yendo a ese tema, obviamente, ¿qué es lo que uno más preocupa? solo, Ujú. eh, Que perdón, yendo a ese tema que más preocupa, fíjate porque tenemos un pequeño delay, ¿no? Por la transmisión, la comunicación. sí. Y para por lo menos redondear el tema, y seguramente te voy a llamar en otro momento para ampliar, porque van a quedar seguramente un montón de cosas. El tiempo es bastante tirano y me encantaría seguir charlando mucho más como para ir viendo estas pautas de recomposición de la familia y de los chicos. Pero ¿qué es lo que sugerirías vos para finalizar esta charla, por lo menos por el día de hoy? ¿Qué sugerirías a la sociedad, a la gente, a los padres para lograr una buena contención que no se está notando que ejercen en este momento las familias con los chicos? Hay digamos, una total desorientación de muchos de los chicos, de los niños, que se encuentran como abandonados. Dicen, yo he charlado con muchos chicos en algunas charlas en las últimas semanas y todos van a lo mismo, ¿no? O sea, como que se encuentran desprotegidos. Y esa palabra es muy fuerte, ¿no? Me siento desprotegido, te dicen muchos chicos. Y dentro del entorno familiar como que hay un sufrimiento por todos los padecimientos que ha generado justamente esta situación de salubridad, digamos, COVID, post-COVID-19, ¿no? ¿Esto cómo es, digamos, adaptable o qué es lo que vos concretamente sugerís para revertir esta situación e ir recomponiendo el shock que han recibido los chicos? Lo que yo sugiero es que las personas tomen conciencia de esto, que consulten, que Ujú. permanezcan en contacto con sus pediatras, con sus médicos, con los psicólogos, con los docentes, profesionales que podemos darle una respuesta profesional si algo lo preocupa, que Ujú. puedan los chicos tener un padre o un niño que pueda saber que puede ser escuchado, que Ajá. puede ser detectado sus dificultades como estas que tienen que ver con la falta de atención o con problemas de cuidado, con la falta de sueño, con la falta de atención, con su nivel de estrés, con su nivel de irritabilidad, que si hay problemas que tengan que ver con síntomas de exceso de conexión, por ejemplo, o de redes sociales también, o de estos juegos que traen un estado de mucha violencia en los Ujú. chicos Claro. y que alteran su sistema No cerebral, son los que los adecuados, claro. padres Ujú. empiecen a consultar cuánto conviene que lo hagan, cuántas horas por semana o por día, cuánto pueden estar conectados y cuándo no, y que tienen que hacer ciertas cosas que necesitan límites, porque las redes sociales Ajá. y todo lo que son los juegos como Fortnite o todas estas tendencias están hechos para que el cerebro sea adicto a eso, Claro. tan adicto como a las drogas, tan Ujú. adicto como al alcohol y tan Exacto. adicto como a cualquier tipo de droga. Hay que tener mucho cuidado, Entonces, hay que tener hay que tener mucho muchísimo cuidado, claro. Y los cuidado. padres Por tienen que otro estar lado, alertas, les claro, pido a tienen que los estar muy padres que cuando conscientes de estén esto, ¿no? en la Totalmente. Ujú. Por otro lado, que los padres tampoco se distraigan con el celular
cuando Claro, ven estas cosas, ¿no? Que cuando están haciendo los cruzan la chicos. calle, cuando van a un También, claro. almacén, Ujú. cuando están con los chicos transitando, porque también tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad que también tiene ciertos Y peligros. sí, Yo he claro. visto a padres yendo a un almacén y dejan al chico dando vuelta por el almacén donde hay gente desconocida y la Y mamá le dan con el está celular, claro. en el WhatsApp. Claro, no, Ese chico, claro. te imagínate, Pedro. Yo a Sí, veces uno se queda mirando y dice, pasa uno y se lo puede lleva pasar puesto, claro, cualquier cualquier cosa. cosa. Sí, se lo Entonces, lleva, se lo roba. Bueno, una locura. yo creo que hay que estar un poquito más atentos, menos Exactamente. distraídos, que Ujú. los padres tenemos un compromiso, lo que no sabemos podemos preguntar, Claro. estamos todos los Cuidar a profesionales, los chicos fundamentalmente, que esto cuidar a genera, los es chicos. propicio para que pase cualquier cosa, no para que hayan abuso, para que haya justamente cualquier hecho realmente que puede terminar siendo un drama. Es que te Shirley, das cuenta que hay desde temas que son, que uno le parece que en nuestra época eran de sentido claro, común. Y claro. hoy en día, con tantas distracciones, realmente Generan un uno a peligro para veces ve la a familia y los chicos, padres ¿no? Sí, cruzar la calle con un niño y están tremendo. hablando por WhatsApp. Sí, ¿Tú lo has sí. visto Sí, sí, o no? la distracción es tremenda. Y La se distracción es tremenda. evitarían un montón de accidentes y de situaciones muy complejas y graves que se viven. Shirley, Entonces, sí. en general, me Ujú. parece que desde estas cosas cotidianas a las cosas profesionales, entender también de que hay un montón de recursos para cómo aprender. Está lleno, cuando los padres hoy en día, no nada más porque yo tengo la página de padres que aprenden, que la Ujú. voy ahora a desarrollar muchísimo más y va a haber Ujú. un montón, invito a todos a que puedan seguirla. Yo soy Shirley Gold en todo lo que son las redes sociales, sino que aparte hay muchísimas páginas. Hoy en día lo que menos falta cuando uno quiere es Claro, información, exacto. ¿verdad? Hay que informarse, Entonces, hay que estudiar y ver realmente cuáles son las herramientas que facilitan la situación para mejorar la calidad de vida de los chicos, ¿no? Mira, vamos a la hacer lo siguiente, educación la es educación, fundamental. claro. Te voy a convocar en otra oportunidad porque me quedan un montón de temas pendientes que te quería preguntar, pero se nos va el tiempo. Bueno, Te voy a contactar en la semana y vamos a armar realmente un bloque porque es muy interesante este tema de cómo afectan los juegos, la capacidad mental y desarrollo de los chicos y los peligros que esto concierna, ¿no? Que hay que empezar a concientizar a los papás porque realmente yo los noto realmente que están muy descuidados estas cosas y es un tema muy sí. preocupante, hay que educarlos y hay que darle las herramientas para que tomen las precauciones del caso, ¿no? Porque después tenemos las cuestiones de los abusos, el tema de la droga, del alcohol, que también esto puede ser algo similar o más peligroso de lo que la gente se cree, ¿no? Que por ahí lo mira por otro costado, pero tiene sus altos riesgos y peligros, ¿no? Totalmente, totalmente. Te mando un gran Es así. cariño, Y voy a gracias. estar encantada de Y participar. sí, me voy a tratar de extender con mayor tiempo en el próximo encuentro, pero bueno, se nos va el tiempo. Un cariño y un beso gigante. Gracias por estos minutos y esta Igualmente, charla, ¿eh? Pedro, gracias Me por tu encantó charlar invitación. contigo, así que lo vamos a hacer en cualquier momento nuevamente. Gracias, ¿eh? Claro que sí. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.